Gracias por continuar en Primer Plano. Vamos a conversar ahora con el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, CENUS, el buen amigo Rafael Pepe Abreu, y vamos a hablar del tema del momento, aumento salarial para los trabajadores. En el set me acompaña nuestro compañero experto en finanzas y economía, Sergio Cid, y con él vamos a conversar con Pepe Abreu. Pepe, bienvenido a En Primer Plano. Bienvenido, don Pepe. Muy bien, muy bien. Placer tenerlo aquí en primer plano. Encantado, cómo no. Pepe, ayer vimos las discusiones y como siempre, empantanadas. Los empresarios siempre sacan un as debajo de la manga para alargar el tema de la discusión salarial. Ustedes proponen un 30%, dicen ellos que no se puede, que no es viable el 30% de aumento salarial, y ahora sacan un as para alargar las discusiones, la recalificación de las empresas en el país. ¿Qué es lo que está pasando? Es muy bueno las figuras que utiliza Miguel de el as debajo de la manga, porque nosotros nos reunimos el 21 de febrero, los empresarios y nosotros. Nosotros llevamos la propuesta, como siempre, los sindicatos somos los que promovemos, los que planteamos los temas. Y ellos dijeron, no, mire, nosotros no estamos en condiciones de dar respuesta a esta propuesta ahora porque la conocemos primera vez, queremos que se nos dé una oportunidad de estudiarla. El comité accedió, entre fecha y fecha nos pusimos de acuerdo. Acordamos que nos reuniríamos exactamente como lo dice, ¿verdad? Ayer. Todo el mundo esperaba, porque así fue anunciado, Claro. por César Dargan, Sí. que ellos irían a hacer una contrapropuesta a la proposición, ¿verdad?, del sector sindical. Pero en vez de hacer eso, ellos van y dicen, no. Nuestra propuesta es que primero clasifiquemos de nuevo las empresas y después que las clasifiquemos, entonces nosotros hablaremos de números. Entonces, lógicamente, eso cayó muy mal, ¿verdad?, durante la presencia de los trabajadores que estaban ahí, porque ese escenario del Comité Nacional de Salario es un escenario que está preparado para discutir el tema salarial. Es decir, ahí se va a discutir tarifas. Se va a discutir tarifas de las 14 tarifas que hay en este país de salario mínimo. Lo habitual es que anualmente o cada 2 años esas tarifas se estén discutiendo permanentemente. Claro. Una van, otras vencen, otras vienen. Nunca se va a ir a hacer calificaciones, precalificaciones y demás, porque ocurre que los salarios están ya predefinidos. Por ejemplo, en esta tarifa que discutimos ahora, se refiere a la gran empresa, a la mediana, a la pequeña, al trabajo de los guardianes privados y al trabajo de campo de los jornaleros. Son 5 categorías salariales. Pero esas 5 categorías no son iguales. Ahí se toma en cuenta cuándo la empresa es pequeña, cuándo es mediana, cuándo es grande. ¿Entiendes? Se toma en cuenta todo esto y por tanto usted ir ahí arrastrando, por ejemplo, como lo llevaron ahí a los pequeños comerciantes, a las pequeñas empresas. ¿Qué es lo que persigue? Persigue el objetivo de alargar el proceso en el cual usted lo que tiene que hacer es sencillamente plantear algo. Porque Miguel y Sergio, usted analiza nada más que el mínimo más alto de esas 5 tarifas son 15.400 pesos. El mínimo más alto. El más alto, ¿verdad? El más alto. El segundo mínimo son 10.600 pesos. El segundo. El tercero son 9.050 pesos. Sí. El de los guardianes privados son 13.000 pesos. El de trabajo de campo son 340 pesos. Entonces, usted se pregunta, ¿esos mínimos que están ahí dan para cubrir una canasta familiar? Exacto. Que si se analiza a fondo no da para nada. ¿Usted me entiende lo que es? ¿Cuál canasta familiar tienen capacidad esos mínimos para adquirir? ¿Cuál? El Banco Central estima que la canasta familiar, la más baja, está en 20.000 pesos. Más o menos. Por ahí que anda, ¿verdad? Miguel, Al quintín más bajo. El quintín más bajo. yo le digo a ellos, si fuéramos, si nosotros dijéramos, ¿verdad? Ok, aceptemos la clasificación. ¿Aceptarían ustedes pagar la canasta promedio del Banco Central?
El Banco Central ¿Qué dice, dicen? el Banco Se echan para ¿Cuál es la atrás. canasta el promedio? Banco Central dice ¿Cuál es el que son- promedio? que son 30.000 pesos. 30.000 pesos. A promedio, ¿verdad? Ajá. Entre las 5 categorías de los quintiles, esto, Ajá, el sí, Banco sí. Central De los divide 5 quintiles. consumidores. Entonces ellos dicen que el promedio son 30.000 pesos. Entonces nosotros diríamos, aceptamos la clasificación y ustedes entonces pagan la canasta. Pero el salario promedio. mínimo más alto no llega, bueno, a la mitad más o menos de, Usted de lo que es la entiende, mitad. el más alto, El porque son promedio qui- de la canasta. porque son 15.400. Por eso le digo, el más alto. Claro, el más Se alto. queda sin compañía y sin aceite la Entonces, canasta. entonces imagínese usted cuál fue la respuesta empresarial. Que eso es insólito, que cómo es posible que se plantee una cosa así, que eso llevaría a la quiebra, a la ruina a las empresas, que tenían que despedir la mitad de personas. ¿Entienden lo que es? Entonces, quieren entonces utilizar un subterfugio, ¿verdad? Y demás asuntos, con el objetivo de sencillamente hacer perder tiempo, ¿verdad? Sí. Porque saben que la tarifa en realidad vence en el mes de mayo, su primera aplicación. Ellos quieren llevarla hasta allá en discusión, sin hacer propuestas, para cuando lleguemos a mayo entonces, hacer una primera propuesta. Como se sabe que esa primera propuesta no se va a aceptar, seguir prolongando. Hay que seguir prolongando y y discutiendo. llevar el proceso. Y vencer por el Entonces, cansancio. Y vencer por el cansancio y llegar a un extremo, ¿verdad? Donde al final te vienen proponiendo. Y reducir No, el pago a diciembre. ¿No cree usted, don Pepe, que es un poco repetitivo este discurso que han mantenido los empresarios? Porque si bien sabemos, hace 2 años cuando se discutía este aumento salarial, que al final lo dividieron, mencionaban lo mismo, se tocaba el tema de la reclasificación de las empresas. Ahora vemos en una segunda reunión que vuelven con el mismo tema. Es repetitivo porque ellos saben bien que cuando ellos plantearon ese tema en la discusión pasada, se le aclaró a ellos que ese tema de la clasificación y de ayudar a la pyme, la pequeña empresa, es un tema de política gubernamental que se produjo en ánimo de facilitarle a las empresas pequeñas su incorporación, su registro, el acceso a crédito, la ventanilla única, todas esas cosas que se han creado con el objetivo de estimular las pequeñas empresas. Pero nunca se habló del tema salarial, porque el tema salarial se ve en el Comité Nacional de Salarios. Eso se vio en otro escenario. Entonces, ellos pidieron, inclusive en esa ocasión, que conformáramos una comisión. Y nosotros accedimos, inclusive, a conformar una comisión. Integramos y nombramos 3 técnicos nuestros. Y por escrito sometimos esa propuesta de 3 técnicos para que ellos nombraran a su vez 3 iguales, con el objetivo de, en base a una discusión técnica, pudiésemos evaluar lo que ellos decían. Sí. Señores, ocurrió que ellos nunca nombraron Miguel y Sergio, sus 3 representantes, nunca. ¿Qué hicieron entonces? Mire, pasó un año, porque nosotros se lo advertimos, le dijimos, hay que discutir ese tema en momentos en que no estemos en la base y en la discusión de la tarifa, porque meter ese tema ahí crea dificultad. Claro. Vamos a hacerlo en un tiempo de paz, de tranquilidad sobre ese tema. Y nosotros lo nombramos con un año de antelación. Nunca respondieron. Ocurre que ahora Sí. ahora que estamos precisamente a la puerta del vencimiento de la tarifa y ya estamos en plena discusión, es que ellos traen el tema. Por eso es que se ve como con un objetivo de bloquear la posibilidad de un acuerdo, no de facilitar un acuerdo. Y hay que decirlo, ¿verdad? Yo le decía a los compañeros que esa lógica, esa visión, es poco entendible si analizamos en qué emplean la gente que recibe ese tipo de salario, los ingresos que tienen. Señores, esas personas no tienen capacidad de ahorro, esas personas no tienen capacidad para guardar eso se gasta nada. una vez. Esas personas no se compran más que sencillamente alimento. Y combustible. Y combustible. Eso dinamiza la economía. Transportárselo, Porque transporte, transporte los pasajes Claro. y los alimentos que se consumen. Es lo que hacen, ¿verdad? No hacen más nada, no hacen absolutamente más nada porque no hay capacidad para hacer más. Pepe, un tema aparte de esto de la discusión salarial, es lo que usted denunciaba hace días en la prensa nacional, el artículo 4 del anteproyecto de seguridad social. Mencionaba que lo pusieron por debajo de la mesa. Sin embargo, los empresarios, específicamente el presidente de la Copardón, decía ayer que
es culpa del Poder Ejecutivo, que ellos no han sometido ningún anteproyecto, sino que el Poder Ejecutivo mandó eso al Congreso y que eso se puede variar, pero que ellos no tienen nada que ver. Fíjese qué curioso, ¿verdad? Esa postura del sector empresarial, porque ustedes saben que el código tenemos 5 años discutiéndolo, ¿eh? Que desde octubre del año 2013. Y el tema recurrente en la mesa, el tema que ha impedido cualquier tipo de acuerdo o avance, es el artículo 80 del código, que establece el tema de la cesantía laboral. Usted sabe que hay una garantía de trabajador. Y que un derecho adquirido. Que establece en ese código, ¿verdad? Que es un derecho adquirido y una protección en un país que hay mucha de protección sobre el trabajador. Ellos, entonces, que están en esa mesa con nosotros, el gobierno y los empresarios, de manera muy sobreticia, entonces, en ese artículo 4 colocan lo que se llama el Instituto Nacional de Administración y Protección de los Riesgos Laborales, INARRIL. Colocan eso ahí. Es el actual ARL, que se conoce, ¿verdad? Como ARL, sí. Que funciona bien, más o menos, para los fines para que fue creada. Funciona bien. Entonces ellos dicen que ese instituto está encargado de proteger los riesgos, de proteger las enfermedades profesionales y además, dicen ellos, de garantizar la cesantía por desahucio y el desempleo. No, pero eso no es verdad. Así mismo puesto, Miguel, puesto ahí, así. Para que se cuele en todas las puesto otras reformas. Sí. Sí, entonces, uno, ¿verdad? O sea, todo el mundo que ha leído eso y cosas, el que no conoce el tema, lo pasó hasta desapercibido. Claro. Hasta muchos congresistas dijeron, pero... Y se veía hasta como con muy buena intención, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Sí. O sea, no lograban entender, ¿verdad? El tema. Los empresarios, en la discusión interna del INTET, que es INTET, que ustedes saben que se está discutiendo el tema del código ahí, ustedes están al tanto de eso, decían que la cesantía debía reducirse al pago de solo 6 meses de salario mínimo. Sí. Es decir, 6 sueldos mínimos. No importa lo que usted tenga, ni calculado en base a porcentaje de salario que usted devenga, ¿verdad? Sí. Si no Que en es lo que base a dice la esos ley 15.000. actual. Sino en base a esos 15.000. Entonces, o al salario mínimo que corresponda, ¿verdad? En cada caso. Porque 15.000 es más alto, pero claro, pero le hay puede otros que corresponder son más bajos, sí. es de 9, ¿tú entiendes? Bueno, entonces, los empresarios que dicen eso, si usted lo combina entonces con lo que se plantea del instituto, es perfectamente coherente porque no se dice en el tema del instituto cómo se haría el cálculo de la cesantía. Pero de seguro que se compadece entonces con el nivel que está planteado en la discusión que hemos tenido con el sector empresarial. Porque fíjese lo que dice, por ejemplo, el dirigente de Copadrón. Él dice, ese tema no lo planteamos nosotros, ese es un tema que lo hizo el Estado, pero se puede transformar, se puede variar, dice él. Él sabe, y ellos saben, que lo que se ha dicho, que lo que ha dicho el movimiento sindical de ese tema es que no está dispuesto a cambiarlo. Y lo que el presidente dijo cuando hizo el decreto en octubre del 2013 era que nada que no fuera consensuado en el código se sometería al Congreso, que tenía que ser todo consensuado entre las partes. ¿Por qué? Porque como sabemos, ¿verdad?, al peligro a que nos exponemos, nadie quería aventurarse a una discusión que tuviera ese tema dentro de ella, el de la cesantía, porque sabíamos que los empresarios deseaban, ¿verdad?, variarlo hace muchos años y arriesgarnos a eso sin tomar una especie de cláusula de protección. Y eso fue lo que se hizo en el decreto presidencial. Entonces, ellos que saben eso, dicen que está bien que esté en el Congreso, más o menos, ¿verdad? Y que ahí se puede transformar. ¿Por qué ellos no dicen mejor? Debe retornar a la mesa del diálogo tripartita que estamos sosteniendo en INTET para consensuarlo, porque es ahí donde se está discutiendo el código. Porque ellos se solidarizan entonces con una visión que permite sacar ese único artículo de la discusión que se está sosteniendo en INTET. Exacto. Y entonces se metió como de contrabando. Invitándonos para INTET, ¿entiendes? A seguir discutiendo la demás parte del código. Pero dejando eso ahí. Pero dejando esta en el tema de riesgos laborales. Eso es una demostración fehaciente
de que hay una posición predeterminada, definida, que busca hacer este tipo de asalto, diríamos nosotros, ¿verdad? Sí. A un tema que todos sabemos por qué está ahí, señor, eso está ahí, y hay que decirlo así, señor. Es porque en el país se carece de real protección social. La seguridad social es protección social en los países desarrollados. Cuando usted se va a Estados Unidos, cuando usted se va a los países nórdicos, cuando usted se va a Europa, a los países desarrollados de verdad, Claro. señores, la cesantía no existe en estos países. Pero ¿por qué no existe? Porque si usted queda desempleado, Existe un seguro. usted tiene un seguro de desempleo que le Así protege es. y lo coloca a usted Así en un mismo. puesto. Usted tiene garantía de salud por los impuestos, tiene garantía de educación, Claro. tiene garantía de transporte. Usted tiene cubierto hasta su cuidado personal, hasta su cuidado personal. Entonces, tú no puedes comparar los países que tienen ese tipo de calidad de vida, ¿entiendes? Ese, diríamos nosotros, crecimiento humano con países que como el nuestro, Claro. que están todavía en cierre, Claro. porque el sistema de seguridad social no se ha desarrollado suficiente como para tú desprenderte de la pequeña protección que tiene. Esa receta aquí no funciona. No funciona Eh, todavía. yo- yo quiero- un día quizá, Sí. pero todavía no. ¿Cómo define la parte sindical el papel que ha estado jugando el gobierno? Porque la mesa es tripartito. Hablando de una parte del empresariado, una parte del sector sindical y una parte el gobierno. Pero yo quiero que me dé esa respuesta luego que vengamos de la pausa. Vamos a la pausa, ya volvemos en primer plano. Cuando fuimos a publicidad dejamos un tema sobre la mesa y es el papel del gobierno en estas discusiones. ¿Cómo usted lo evalúa, Pepe? Bueno, nosotros podemos decir que ha sido decepcionante en los últimos tiempos, porque digamos que se abandonó la pauta que se había trazado, en el sentido de que en el caso del código hubo un decreto estableciendo que nada se sometería por consenso, como dije anteriormente, y un pronunciamiento público del propio presidente diciendo que las partes tenían capacidad de veto en el caso del código y que por tanto no se sometería a nada Que no fuera por estuviera consenso. consensuado. Eso en este momento se ha violado, no se ha cumplido. Fuera de esos, además, cuando el ministro de Trabajo, Winton Santos, en la comisión bicameral del Congreso Nacional, dice textualmente, la elaboración del tema referido a las comisiones de AFP, que es otro tema, a la reducción de las comisiones de AFP. Ustedes saben que se convirtió, que ahora se ha establecido que las AFP se beneficiarían más con la variación que se hizo que como estaba el sistema anteriormente. Entonces él dice, ese anteproyecto que el presidente sometió fue elaborado por el superintendente de pensiones, quien les habla, y 2 representantes de las AFP. O sea, usted está diciendo que usted le somete al presidente la elaboración de un anteproyecto para que él lo someta al Congreso, elaborado por parte interesada que es las AFP y 2 funcionarios gubernamentales. Le someten eso al presidente. Y usted se pregunta, ¿dónde está la tercera pata de la mesa? Correcto. Que es el sector trabajador. Correcto. ¿Dónde está? Que son los futuros beneficiarios de esas pensiones, ¿entiendes?, de largo plazo, y que además son aportantes conjuntamente con el sector o empresarial o gubernamental, porque también el gobierno es un empleador. Claro. Entonces, ese sector estuvo ausente de esa mesa donde eso se aprobó. Entonces usted dice, también ahí jugaron un papel que no fue el más digno, ¿verdad?, diríamos nosotros. Entonces, cuando nos vamos al tema salarial, está por verse ahora qué papel van a jugar, qué actitud van a tomar, porque en muchas ocasiones el director del comité siempre repitió que ellos estaban ahí para arbitrar, para oír la parte, para intermediar y demás asuntos. Y hay que decirlo, ¿verdad? En un momento determinado, el Estado como Estado
tiene que tomar determinada posición. Claro. Y por lo general, ¿verdad? Históricamente y en el tripartismo siempre se ha marchado por la línea de que el Estado debe tomar la rienda protectora muchas veces de los sectores más desfavorecidos. Si es el trabajador en este caso, su inclinación se supone que debe estar dirigida hacia eso. Se supone. ¿Verdad? Se Es supone. lo que se supone. Entonces quisiéramos, ¿verdad? Sí. Un viraje, un giro en esa actitud de hablar de que solamente estamos para arbitrar y ver lo que las partes entre sí pueden hacer. Sí. Si tú estás ahí como árbitro, es porque las partes han demostrado que ella misma no se puede poner de acuerdo. Claro. Entonces tiene que empujar ese acuerdo y empujarlo sobre la base más favorable, ¿verdad?, al sector más desprotegido. Claro. Pepe, finalmente, en 30 segundos, ¿cuál es la actitud, la posición que va a mantener la clase sindical, los representantes de los empleados, de los trabajadores en estas discusiones? Bueno, nosotros ahí hemos tomado una decisión sobre los temas como la cesantía, temas como el del código laboral, temas como el referido a el sistema de cálculo que se ha planteado de la comisión de AFP, la creación del instituto. Hemos tomado una decisión y es que el próximo 10 de abril nosotros nos concentraremos en el Parque Enriquillo, en esa zona. Haremos una marcha de trabajadores exigiendo, ¿verdad?, exigiendo al Congreso que revise la postura de los anteproyectos que se enviaron. Parte positiva, no hay problema, ¿verdad?, de su anteproyecto, pero esa parte perjudicial a los trabajadores, nosotros planteamos que los legisladores sencillamente la descarten, que el presidente la retire del escenario del Congreso, porque si no, en este país vamos a comenzar una fase de creación, de confrontación, que va a terminar con la paz laboral de este país, que de una u otra forma ha estado garantizada. Y hay que decirlo aquí lo decíamos, ¿ha beneficiado a quién? Ha beneficiado al poder económico, ¿verdad? Así es. Entonces, Así es. ese poder económico, él mismo entonces, está causando que se pierda, lo que le ha dado la oportunidad a ellos de crecer y crecer y crecer a nivel de la ganancia que señala el mismo Fondo Monetario ahí, que está hablando de que este país creció más que todos los países no del hayan tirado. hemisferio. Gracias, Pepe, gracias. Muchísimas gracias, don Siempre, Pepe. siempre. Gracias, Sergio. ¿Cómo no? A ustedes también gracias por habernos acompañado en Primer Plano. Mañana nos encontramos a esta misma hora y en este mismo canal. Buenas noches.